una sesión donde hablaremos un poco de cómo poder operar con estrategias muy simples relacionadas con los soportes de resistencia, el backtesting y el Fibonacci. Vamos a revisar algunos conceptos principales de esta sesión, conceptos básicos, pero que nunca está de más de volver a revisarlo. El trading debe concebirse lo más simple posible. Las estrategias pueden elegirse como la persona quiera y como mejor se adapte a su personalidad. Durante estos años de trading, ¿cierto? Y durante estos años de ver distintas personalidades y sistemas, nos hemos dado cuenta que mientras menor compleja la funcionalidad de la operatoria, pueden tener mejores resultados. No olvidemos algo muy importante, que el sistema, que no es el sistema el que finalmente nos va a dar los resultados, sino más bien colocar las probabilidades a nuestro favor. Y claro, siempre relacionado a una buena gestión del riesgo. Nunca vamos a tener idea de cómo se va a comportar el par. Nadie tiene la bola de cristal, ¿cierto?, para saber dónde se va a mover. Y siempre tenemos que tener claro que los movimientos pueden ser hacia cualquier parte. Pero sí, obviamente podemos elegir el par que tenga una mayor probabilidad para nosotros, pudiendo revisar una condición de mercado que nos dé una mejor visión y probabilidad para nosotros. Como dice el título de nuestra sesión, y si operamos con simple soporte, resistencia y Fibonacci y nos pasamos un buen tiempo realizando backtesting, eso es lo que vamos a tratar de dilucidar en esta sesión, mostrando conceptos muy simples, pero que a la larga pueden ser muy beneficiosos para el trader que comienza. Repasemos algunos conceptos importantes para la introducción de nuestra sesión. Las líneas de soporte y resistencia constituyen herramientas de análisis técnico más básico y son utilizados habitualmente como marcas visuales para rastrear los niveles donde el precio encontró una barrera temporal. Principalmente para poder dibujar una línea se necesitan menos dos puntos de contacto en los que el precio haya rebotado tanto por arriba como por abajo, como podemos ver en la imagen. Esta línea de soporte y resistencia, ¿cierto? Como podemos revisar, ilustran una batalla continua entre los compradores y los vendedores, ¿cierto?, de las fuerzas bajistas. Estos niveles de soporte nos van a indicar, ¿cierto?, la cotización a partir de donde la mayoría de los inversores creen que las cotizaciones se moverán al alza, en el caso de los soportes. Cuando una cotización cae, o cuando el precio cae hacia la línea de soporte, y es por tanto, ¿cierto?, más baja, los compradores tienden a comprar y los vendedores tienden a vender. En caso contrario, los niveles de resistencia indican cuando la cotización, a partir de la cual la mayoría de los inversores que están en ese momento, creen que las cotizaciones se moverán a la baja. Cuando la cotización asciende hacia la línea de resistencia y es por tanto más alta, los vendedores tienden a comprar y los compradores tienden a vender. Cuando tenemos, por ejemplo, un nivel de resistencia, podemos tener un, un cambio, ¿cierto?, de los roles y de un momento a otro este nivel de resistencia puede pasar a ser un nivel de soporte. Del mismo modo, si supera el nivel de soporte, este pasa a ser un nivel de resistencia. Lo podemos ver, ¿cierto?, en distintos gráficos de distintos time frames. Como como segundo tema de nuestra presentación, vamos a revisar conceptos básicos de los niveles de Fibonacci. Bueno, los niveles de Fibonacci fueron desarrollados por Leonardo de Pisa, ¿cierto? O Leonardo Fibonacci, que le llaman mucho, en el siglo XII, y después por el polarizado, ¿cierto?, por Ralph Elliott. El objetivo principal de esta técnica es pronosticar posibles niveles de soporte o resistencia cuando el mercado tiene retrocesos hacia arriba y hacia abajo. Vamos a intentar usar este indicador muy importante en un contexto tendencial, pero no excluyente en el caso que no estemos en un movimiento con alguna tendencia clara. Los niveles de Fibonacci pueden ser usados tanto en time frame de un día, una semana, incluso un minuto. Pueden ser usados en distintos periodos de tiempo. El modelo, ¿cierto?, de Fibonacci lo conocemos partiendo de la observación de que los precios casi siempre rompen niveles máximos y mínimos de temporalidades anteriores. Hay que tener en cuenta que estos niveles nunca son niveles fijos, ¿ya? Son zonas de donde el precio puede llegar. No son niveles específicos de precio, sino que más bien, como comento, son zonas, pueden ser zonas muy cercanas o próximas a estos niveles importantes de soporte y resistencia que nos indican estos retrocesos de Fibonacci. Obviamente que estos estilos de trading, tanto de operaciones con Fibonacci, con soporte y resistencia de forma indistinta,
pueden ser operados tanto de forma separada como complementados de forma los dos juntos, ¿cierto? Eso además, cada uno de estos sistemas además tiene una gestión monetaria muy sencilla, idealmente para las personas que empiecen, para que empiecen a integrar estos parámetros a su gráfico. Las primeras operaciones las vamos a mostrar con los niveles de soporte y resistencia ligados a los rompimientos. Como parámetros de entrada para nuestro método, usaremos los soportes de resistencia de rompimiento en niveles importantes cuando estos son rotos. Lo más probable es que el precio siga en la misma dirección para ir en busca de un nuevo nivel de soporte de resistencia. Estas órdenes de entrada, ya sea para compra o de venta, se colocan al final de la vela que rompió el nivel de soporte de resistencia. En este caso, operando nuestro sistema de rompimiento. Como segundo parámetro importante de nuestro sistema, vamos a ocupar un nivel de riesgo máximo, con nuestros niveles de stop loss se colocarán, ¿cierto?, por debajo de la última vela antes del rompimiento de la resistencia en el caso de la compra y por encima de la última vela antes del rompimiento del soporte en caso de la venta. Preferiblemente que esta no supere el 1% de la cuenta. Como comentaba en un principio, ojalá que estos valores son sugeridos y se pueden obviamente modificar dependiendo de el estilo de cada trader que esté operando este sistema. Aquí vemos un gráfico donde mostramos el nivel de entrada de este sistema, donde vemos claramente el rompimiento en el par dólar-yen en periodo diario, donde marcamos primero nuestro nivel de resistencia y cuando se produce el nivel de rompimiento en los niveles que están marcados en el gráfico, colocamos nuestra orden de entrada por sobre la vela del nivel de rompimiento y el stop loss bajo la vela que viene después del rompimiento de la primera. Si lo pueden ver ahí en el gráfico. Hay que intentar determinar que debajo de la vela, después del rompimiento, calculemos el 1% de nuestra cuenta como stop loss. Y ese será nuestro nivel máximo de riesgo en la entrada de la operación. Ya obviamente que siempre determinamos antes de entrar en la operación a cuánto corresponde este 1% en el momento de entrar. Como podemos ver, el nivel de rompimiento es muy claro en este caso. Tenemos una vela, un swing rápido, el cual determina el nivel de rompimiento y en la entrada se colocará exactamente por encima de la vela del rompimiento. Ahí está marcado en un ticket del nivel de entrada. En el caso contrario, un rompimiento a la baja, un rompimiento con un nivel de entrada a la venta, funcionará de la misma forma. Marcamos nuestro nivel de soporte, en este caso en el par australiano dólar, siempre en gráficos de un día. Ya estos sistemas de trading normalmente nos dan entradas o tienen mayor probabilidad de efectividad, ¿cierto? En time frames entre 4 horas y un día, hacia arriba. Ya en este caso en el australiano dólar vemos primero marcado nuestro nivel de soporte y el rompimiento en el ticket donde dice entrada. Inmediatamente después de la vela de rompimiento, colocamos nuestro nivel de entrada por debajo de esa vela. Y el nivel de stop loss, ¿cierto? Por encima de la vela antes del rompimiento. ¿Ya? Y desde ese nivel calculamos nuestro 1% de la cuenta. ¿La pueden ver? Esto es para el caso de niveles de soporte y resistencia en rompimientos. Ya entonces vamos a determinar nuestro nivel de entrada por sobre la vela de rompimiento, ya unos cuantos pips por sobre la vela del rompimiento y el stop loss el 1% desde unos cuantos pips anterior al rompimiento por encima de la vela, ¿cierto?, que vemos en el gráfico. Vemos los dos casos entonces para el nivel de compra. Primero determinamos, como comentábamos, ¿cierto? Vamos a determinar el nivel en un día, el nivel de soporte y el nivel de resistencia. Y en el momento que se produzca el rompimiento, tenemos una probabilidad alta, ¿cierto?, de poder buscar un nuevo nivel. Las órdenes de entrada, ya sea en la compra o la venta, se colocan al final de esta vela de rompimiento, ¿cierto?, donde se produjo la ruptura de este nivel importante de soporte o resistencia. Bueno, y por sobre la vela que tenemos después del rompimiento, en el caso de un rompimiento al alza, ¿cierto?, como habíamos visto, el stop loss debería estar por debajo de la vela que nos confirma la ruptura de la resistencia. Y siempre obviamente calculando este 1%. Y también obviamente para el caso de un rompimiento a la baja, para el caso de los vendedores. Operamos de la misma forma y colocamos nuestro nivel de stop loss determinado por el 1% desde la vela que nos confirmó la ruptura. Ahora también vamos a determinar los niveles de entrada para estos soportes de resistencia, pero cuando se producen un rechazo. Para los que están preguntándose qué ocurre cuando las rupturas son falsas y se producen estos fake out, ¿cierto?, de niveles importantes de soporte de resistencia. Como parámetro inicial de la entrada,
de estos rechazos de soporte y resistencia, vamos a determinar que cuando un nivel importante de soporte y resistencia es rechazado, se espera que la siguiente vela confirme ese rechazo para entrar al mercado y vaya en búsqueda del nivel contrario. Vamos a esperar que la siguiente vela, ¿cierto? Después del rechazo, nos confirme la entrada. La orden de entrada, ya sea para la compra o la venta, se colocan al final de la vela que rechazó el nivel de soporte o resistencia. Para este caso, obviamente, estamos hablando de niveles de entrada en rechazos del precio. Bueno, y cuando salir, como segundo parámetro importante, en los niveles de stop loss se colocan por debajo de la última vela antes del rechazo, en el caso de la compra, y por encima de la última vela en el caso de la venta. Y ahora lo vamos a ver en gráficos para poder mostrar de forma más clara estos niveles de entrada y estos niveles de salida. Tenemos aquí un gráfico claro de australiano dólar, en un gráfico diario, como lo hemos visto con todo. Primer rechazo, vela de confirmación y unos cuantos pips más arriba de la vela de confirmación colocamos nuestro nivel de entrada. Tenemos primero, en el ejemplo que tenemos puesto en el gráfico, tenemos primero un primer rechazo, una primera vela de rechazo y una segunda vela de confirmación. En esa vela debería ir puesto nuestro orden de entrada. Y nuestros niveles de salida, unos cuantos pips por debajo de la segunda vela de confirmación y calcular el 1% de la cuenta. Ese es un rechazo de soporte y en el segundo, más adelante en el mismo gráfico, en un día siempre, vemos un nivel de rechazo pero en una resistencia. Vela que toca la resistencia, primera vela y segunda vela de confirmación del rechazo, un par de pips por sobre ella, colocamos la orden de entrada. Unos cuantos pips por arriba de la primera vela, antes de la confirmación, y por encima de la resistencia, en este último caso, colocamos nuestro stop loss. Calculado, como comentaba hace un rato, obviamente que cada uno debe determinar su nivel de riesgo según su estilo de trading, pero en este caso recomendamos nosotros colocar un stop loss del 1%. Esto para los soportes y resistencia en el caso de operar con niveles de rechazo. En el caso de operaciones con la herramienta, una herramienta más poderosa del mercado Forex, que es la herramienta de Fibonacci, vamos a tener en cuenta dos niveles importantes, el nivel de 61,8 y el nivel de 78,2. Muchas veces cuando coloquen esta herramienta de Fibonacci en su gráfico, muchas veces se encontrarán que el 78,2 no lo verán. Bueno, en propiedades de este indicador solo deben colocar agregar y agregar el nuevo parámetro del 78,2, ya que no todos los gráficos de Fibonacci viene definido. Las probabilidades de ver rechazo en estos dos niveles son muy altas. Cuando uno de estos niveles se rompe es cuando aparece la probabilidad de que el precio se devuelva. Dependiendo del caso, se debe colocar la orden por encima del nivel FIBO, además unos cuantos pips sobre la primera vela del rompimiento y el stop por debajo de la vela que haya rechazado el nivel de compra. Para el caso contrario, se coloca la orden por debajo del nivel FIBO y el stop por encima de la vela que haya rechazado el nivel de venta. A la espera de ser activada, se comienza a retroceder. En el gráfico actual vemos muy claro cómo determinar el nivel de entrada y cómo determinar el nivel del stop loss. En este gráfico del SP500, siempre en diario, vemos el nivel de entrada en el nivel de Fibonacci, el nivel de rechazo, el nivel de 61,8 y en en la segunda vela de confirmación, por encima de ella colocamos el nivel de entrada. Unos cuantos pips por sobre ella, en la segunda vela de rechazo, colocamos la orden de entrada. Y el stop loss, unos cuantos pips por debajo de la vela de confirmación. Y obviamente que determinando según el estilo de trading de cada uno, en este caso como comentaba, el 1% máximo de riesgo. En el siguiente gráfico de la libra australiano, siempre en diario, vemos el mismo nivel de entrada con Fibonacci, en estos dos niveles importantes que hemos comentado, pero en un nivel de rechazo hacia la venta. En este caso tenemos un nivel de rechazo en el nivel segundo del 78,2. Tenemos una vela de confirmación y por encima de la vela de confirmación colocamos nuestra orden de entrada. Y como siempre, nuestro stop loss por encima de la vela que nos generó el primer rechazo, calculando el 1% como máximo para poder determinar nuestro riesgo. Estos niveles de Fibonacci, como comentaba, pueden ser operados en distintos time frames, desde un minuto, 15 minutos, una hora, 4 horas, pero la efectividad se produce en time frame de mayor nivel, como lo que estamos viendo en este gráfico de un día. Para todos los tipos de sistemas que hemos visto, tanto para los soportes de resistencia, ruptura, tanto para los rechazos y para los niveles de Fibonacci, y bueno, muy en cuenta que en los niveles de Fibonacci, estos niveles de proceso no son niveles exactos ni siempre ocurren. Estos niveles de rechazo
muy claros de estos niveles de proceso en Fibonacci pueden ser rotos y obviamente que el precio finalmente decide no parar más y los niveles de Fibonacci finalmente no nos sirvieron de nada para poder nuestras operaciones. Muy importantes en esos casos. Tanto para la estrategia de soporte y resistencia, de rompimiento y de rechazo, como para la estrategia de Fibonacci, vamos a tener un riesgo recomendado, como lo hemos visto en cada una de las operaciones, un 1% como máximo, y vamos a buscar una proporción 1 a 1, tanto para la ganancia como para la pérdida. Ya la toma de ganancias, en todo caso, ¿cierto? Del 1%, si vemos que la probabilidad de que el precio siga a nuestro favor, podemos asegurar nuestra ganancia moviendo el stop loss bajo nuestra conveniencia. Y también, aplicando gestión, la otra opción es ejecutar un cierre parcial cuando ya hemos obtenido una buena cantidad de pips y dejar una parte de la operación abierta. Son dos sistemas bastante simples en los cuales operar con niveles marcados tanto de soporte y resistencia como los niveles que nos muestra la herramienta de Fibonacci se pueden complementar o operar de forma indistinta. Son dos sistemas para aplicarlo en el Forex Tester. Son dos sistemas que se pueden generar un backtesting, ¿cierto?, de por lo menos un año para que nos dé una relación de probabilidad de ganancia. Dos sistemas bastante simples, de los cuales solo hay que testearlo. Bueno, esos son los dos sistemas que queríamos mostrar. La verdad que son bastante simples y esperamos que los puedan empezar a conocer y a colocar en su gráfico de forma consistente en sus sesiones de trading. Eso ha sido la sesión de hoy día. Ha sido una sesión corta para que puedan ver estos dos sistemas bastante simples y esperamos encontrarnos en otra sesión junto con los amigos de FlexTrade.